Un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy es 15 de julio y quiero referirme a un principio que seguramente usted lo ha escuchado a lo mejor en más de una versión. Divide y reinarás. Divide para vencer, dicen otros. Usted puede, si quiere también, investigar el origen de este principio, porque cuando hablamos de un principio, repito, puede investigar en Google o en cualquier buscador sobre este principio para ver sus orígenes y conocer más detalles en relación a este divide y reinarás. Dicho eso, digo principio porque un principio tiene dos grandes características. Primero es atemporal y es universal. Cuando decimos atemporal es que no está afectado por el paso del tiempo. De hecho, el origen de esto y su aplicación incluso se ve, pero siglos y siglos y siglos atrás de nuestro tiempo. Y cuando digo universal es que se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Esas son las características, insisto, de lo que es un principio. Divide y reinarás, o divide para vencer. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado es quien lo usa y por otro lado es quien lo sufre. No es lo mismo quien lo usa y quien lo sufre. Ahora, hay anécdotas en cuanto a esto. Hay un chiste que supuestamente hay un dibujo donde llegan a manifestarse en contra de un rey y entonces unos llegan con tridentes y otros llegan con fuego, con antorchas de fuego. Entonces uno de los consejeros del rey le dice, la cosa es muy simple, convence a los que vinieron con fuego y diles que los que vienen con tridente les quieren quitar sus antorchas de fuego. Divide y reinarás, insisto. Es un chiste. Lo que no es tan chiste y que es parte de la historia, aquellos que les gusta el fútbol se acordarán del año 74 del siglo pasado, cuando se disputó la final del Mundial de Fútbol entre Holanda y Alemania. Johan Cruyff, posteriormente, en una entrevista que dio, él dijo que la mitad de los holandeses, la mitad de su equipo, quería burlarse de los alemanes y la otra mitad quería ganarles y ser campeones del mundo. Y ya ustedes saben cómo terminó la historia. Ni se burlaron de los alemanes y tampoco ganaron la Copa del Mundo. Divide. Ahora, la división, cuando yo hablo de quienes la usan y distinto a quienes la sufren. Jesús, por ejemplo, se refirió mayormente a quienes la sufren. En Lucas 11, versículo 17, usted puede leer todo el capítulo. Él dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Quiénes la sufren? O sea, Jesús está apuntando acá que quienes sufren la división finalmente tienen el destino de la decadencia o la destrucción. Y ahí vieron en una ilustración el caso del equipo de Holanda. Ellos la sufrieron, perdieron. Y así es insisto, este principio, quienes la sufren. Ahora, usted puede, de alguna manera si desea, analizar quién está detrás de esto. ¿Quién quiere producir algo así, causar algo así? Y quienes la sufren están, insisto, destinados
al fracaso, a la destrucción. Hoy día, en distintas partes del mundo, usted puede observar cómo usan este principio para enfrentar a los unos contra los otros dentro de un propio país y a nivel global de un bloque contra otro bloque. Enfrentar los unos contra los otros. Quienes usan este principio, en el fondo lo que pretenden mañosamente es mantener el control, es evitar que un colectivo se una. Y hay historias sobre esto, usted la puede revisar si quiere, cómo usaron este principio precisamente para exacerbar las divisiones, para evitar precisamente que esa gente se una y de alguna manera seguir conservando el control o el poder. Y hoy día usted lo puede observar. Es muy nítido. Si usted tiene tiempo, ponga atención. Cómo se exacerban cuestiones para enfrentar a los unos contra los otros. Y muchos no pierden ninguna oportunidad para precisamente lograr enfrentar a los unos contra los otros. Una de las cosas que uno puede observar, por ejemplo, es que se señala quienes tienen interés en producir la división o enfrentar a los unos contra los otros, señalar, por ejemplo, a los que tienen como culpables de los que no tienen. Y usted lo va a ver en distintas partes del mundo. Observe ese detalle. No pierdan oportunidad para culpar a los que tienen como responsable de aquellos que no tienen. Esta es de alguna forma explotar la humana tendencia que existe desde el jardín del Edén. Siempre buscar culpables, siempre señalar culpables. Y esa técnica es la aplicación práctica del divide para vencer. Divide y reinarás. Donde proyecto la culpa para salvarme yo. Y para esta estrategia, mis queridos, sirven hoy día, por ejemplo, las mentiras. Mentir, mentir y mentir. La mentira se ha institucionalizado. Y usted puede captar cómo se usa este instrumento de la mentira. Al punto, por ejemplo, que hoy día las redes sociales están inundadas por lo que los españoles llaman los bulos. Echar a correr mentiras. Y generalmente esas mentiras es buscar siempre o señalar siempre culpables. Luego vienen las tergiversaciones. Tergiversar, distorsionar, confundir. Como por ejemplo cuando se dice que los que tienen, ellos son los culpables, estos que tienen. Haga un simple ejercicio. Esos que tienen
¿Es porque les cayó de algún lugar, de algún planeta? ¿No hay talento? ¿No hay trabajo? ¿No hay constancia detrás de eso? Y esa tergiversación es dañar en el fondo la esencia de cómo funciona la vida. Y usted puede revisar si quiere la parábola de los talentos que Jesús planteó, claro, con un objetivo distinto, pero ahí está narrado las características y capacidades particulares de cada uno. Pero no, se señalan a esos que le ha ido bien, desconociendo todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, incluso de años y años de trabajar duro. Y después simplemente llegan los simplistas y dicen, no, estos son los privilegiados. Acá en Europa está lleno de historias de gente que ha venido de lugares muy sencillos, de gente que ha llegado también por la inmigración, y también insisto, personas con muy pocas posibilidades en un sentido, y sin embargo se abrieron camino. Pero no, para dividir se usan entonces las tergiversaciones. Y se puede hablar muchísimo sobre esto, pero bueno, el tiempo no nos alcanza. Después tenemos los ismos. Todos los ismos están diseñados para dividir, para enfrentar los unos contra los otros. Un ejemplo, el feminismo, que en el fondo es señalar a todo lo que tenga figura de hombre o paterno como culpable. Ellos son los responsables. Ellos son los que ejercen violencia, por ejemplo. Y cuando pasa que una mujer ejerce la violencia, como esa desgracia, por ejemplo, que pasó esta semana en Argentina, una adolescente que dio muerte a su criatura recién nacida con una tijera. Ninguna palabra. Yo no estoy aquí para ni uno ni otro lado, simplemente mostrar brutalmente el ejemplo, que la violencia no tiene género. La violencia siempre la va a ejercer quien tenga el poder suficiente y mayor que a quien puede agredir, sea hombre o sea mujer. Y puede ser física, puede ser verbal, puede ser de cualquier otra característica. Simplemente yo lo señalo porque los ismos, insisto, los ismos son para enfrentar a los unos contra los otros. Y es lo que estamos viendo azotado en el mundo entero. Estos azotes están cayendo sobre la sociedad en distintas partes del mundo, con mayor o menor intensidad. Pero es enfrentar a los unos contra los otros. Exacerbar el pasado. Por ejemplo, nunca enfrentar las causas y las responsabilidades personales. Nunca. Siempre es usar la otra característica que está en Génesis capítulo 3, la victimización. Por un lado está la culpar a otro y después viene la victimización. Pero nunca asumir responsabilidades personales. Y eso es, insisto, divide para reinar, divide para triunfar. Ahora, volviendo al principio,
que Jesús también lo señaló, porque es un principio lo que Jesús dijo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Quienes sufren la división están en peligro de ser arrasados y en peligro de ser destruidos. Y esto aplica, por ejemplo, en una familia. Aplica a una familia que sufre la división. Está en peligro o es destruida. Luego están las instituciones. La misma cuestión. Y lo que es quizás un terrible fracaso es cuando sucede en las comunidades de fe, en las iglesias, que la historia desgraciadamente registra muchos episodios donde la iglesia se han enfrentado los unos contra los otros. Y en algunos casos ha significado la destrucción o la desaparición. Y por supuesto que si un país está enfrentado o ha sido exacerbado para enfrentar a los unos contra los otros, está en peligro y puede ir a la destrucción. Termino pensando sobre todo en las comunidades de fe, pensando en los cristianos. Pero tengo que reconocer que esta unidad, esta lucha contra la división, es una cuestión seria, porque llevó a Jesús a orar por esto. Y lo podemos ver en Juan capítulo 17, puede leer todo el capítulo, por favor. Es la oración intercesora, así se conoce. Y Jesús, en una parte, dice a su Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es un testimonio. La integridad de las comunidades de fe es la base para proclamar el Evangelio, porque es una causa de tristeza, de burla, cuando una comunidad de fe es atacada o es víctima de las divisiones. Insisto, están los que usan este principio y están los que lo sufren. Jesús pensó en los que lo sufren. Y aquí viene esa oración que seguramente usted conoce, de Francisco de Asís, cuando dijo, haz de mí un instrumento de tu paz. Como cristianos estamos llamados precisamente sobre todo, a practicar la unidad dentro de nuestras comunidades de fe, luchar por la integridad de la iglesia. Y también vamos a lograr de alguna forma establecer integridad en distintos lugares donde estemos cuando señalemos a quienes están intentando destruir por medio de las divisiones, aquellos agentes empecinados en producir la división, en aquellos mentirosos, en aquellos que tergiversan, en aquellos que enarbolan y exacerban todos estos ismos para producir la división entre ciudadanos, por ejemplo,
de un propio país, enfrentar a los unos contra los otros, denunciar a quienes están detrás de esto y sin temor. Si usted quiere, deje su comentario acá abajo, escríbame si es su deseo. También acá abajo el video hay algunos datos relacionados con la tienda de Amazon. Si es su interés, también puede ir a inspeccionar ahí. Le agradezco por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad.